invitado? No, yo estoy ahí. No parece. Participantes, 1. ¿Dónde está? Admitir. ¿Quién más? Ya, estoy yo, ¿no? ¿Quién más está acá? No hay más. No. Tengo 2. Buenos días, chicos. Quien sabe, su profesora de biología para el curso de biología, año primero y segundo. Vamos a comenzar la reunión. Ya, las dudas que tengan, chicos, las dudas que tengan lo dicen al final de la reunión, ya, para que entendamos todos la clase, para que no haya interrupciones, ¿ok? Vamos a comenzar. Un segundo, estoy admitiendo a sus compañeros para que puedan ingresar, ¿sí? Ya, vamos a comenzar con la clase de hoy. El tema de hoy va a ser célula animal y vegetal, ¿ok? Vamos a ver aquí está, la clase de hoy. Listo. El tema que tenemos hoy día es célula animal y vegetal, ¿ya? No sé si me escuchan bien. Sí. Ya, listo. Voy a... Dígame, buenos días. No sé si me escucharán bien todos, chicos. Estoy permitiendo que ingresen sus compañeros un segundo para que todos estemos juntos. Ya, ingresaron 2 más. 1 más, ya está. Supongo que serán todos. Ok, vamos a comenzar. Pueden ver la diapositiva, ¿verdad? Sí. Sí. Ya. Entonces, la semana pasada hemos visto que es la célula. ¿Se acuerdan qué es la célula? La célula es la unidad fundamental de todo ser vivo, ¿verdad? Todo ser vivo es aquel que nace, crece, se reproduce y muere. Todo ser vivo tiene características. ¿Se acuerdan cuáles son las características? Organización compleja, homeostasis, metabolismo, crecimiento, reproducción. Entonces, hoy día vamos a hablar de esta unidad fundamental, que es la célula, ¿sí? Y esta célula se divide en 2, ¿verdad? En células procariotas, ¿sí? Las bacterias. Y las células eucariotas, ¿sí? Las células procariotas son aquellas células en las cuales no va a presentar núcleo, ¿sí? Y su material genético va a estar disperso en el citoplasma. Esto de aquí, como puedes ver, no presenta núcleo, ¿sí? Sin un verdadero núcleo. Y su material genético, sus cromosomas, va a estar disperso ¿en dónde? En el citoplasma, ¿ok? Esas son las células procariotas. Y las células eucariotas, ¿quiénes son? Son las que van a presentar núcleo, ¿sí? Y su material genético va a estar dentro del núcleo, ¿sí? Son más complejas, más evolucionadas, más grandes. Y dentro de las células eucariotas encontramos a quiénes? A las células vegetales, ¿sí? Vegetales propias de las plantas y los hongos, y las células animales, o sea, nosotros y nuestros animales, ¿verdad? Leones, elefantes, gusanos, todo tipo de animales, ¿ya? Entonces, estamos viendo los tipos de célula, ¿cuáles son? Procariota y eucariota, ¿sí? Dentro de las células eucariotas está la célula vegetal y la célula animal. La clase de hoy va a ser célula vegetal y célula animal. Continuamos. Bueno, aquí les muestro una célula en sí con todas sus organelas, ¿sí? Todas sus partes. Anteriormente hemos visto cuáles son las partes principales de la célula, ¿se acuerdan? Con el ejemplo del huevo, ¿verdad? Imagínense, esto de aquí es su membrana plasmática, es la que cubre a la célula, ¿sí? Y en el medio, este medio amarillento, como puedes ver, medio gelatinoso, es el citoplasma. En este citoplasma, ¿qué cosa alberga? Organelos. Estos de aquí son organelos, chicos. Esta es una mitocondria, este es un centriolo, vacuolas, lisosomas. Alberga bastante organelos el citoplasma, ¿ok? Y en el centro, ¿qué encontramos? El famoso núcleo, ¿sí? El núcleo es el cerebro de la célula. Es el que indica qué cosa van a hacer cada uno de estos organelos, ¿sí? Es el que manda, es el director, ¿sí? Ese es el núcleo. Y dentro del núcleo vamos a encontrar el nucleolo, como también encontramos el material genético, que sería mira, la cromatina. Es el material genético, ¿sí? Ahí es donde deriva nuestra herencia que nosotros adquirimos, ¿ok? Continuamos. Entonces ya nos acordamos cómo es la célula, qué es la célula, ¿sí? Y qué partes tiene. Las partes fundamentales de la célula son
membrana plasmática, ¿sí? Citoplasma, este medio acuoso, medio gelatinoso, y núcleo, ¿sí? Es lo principal que tienen que acordarse. Lo demás, los organelos, ya viene derivado. Conforme vamos avanzando en las clases, se van a estar acordando cada uno de los organelos. Pero es bueno ya repasar, porque ya van a venir los exámenes, ¿sí? Entonces, comenzamos. Seguimos con, ahora sí, vamos a conocer a la célula animal y célula vegetal. Lo principal que quiero que vean es la forma. Miren a la célula animal. ¿Cómo es la célula animal? Es una célula medio redondeada, medio esférica, ¿verdad? Esta es una célula animal. Y una célula vegetal tiene esta forma prismática, forma de hexágono, ¿sí? Y mira sus paredes, mira la célula vegetal. Tiene las paredes más gruesas. ¿A qué se debe que es más gruesa? Es que las plantas necesitan mayor resistencia, pues. Están expuestas al medio, ¿verdad? Y la célula animal, miren esto de acá. Tiene sus membranas delgadas, ¿verdad? Entonces, esos son célula animal y célula vegetal. Célula animal está presente en animales, ¿sí? Y célula vegetal, como su nombre dice, en vegetales, plantas y hongos, ¿sí? Continuamos. ¿Qué características tiene la célula? La célula animal, ¿qué características tiene? Bueno, hay que acordarnos que la célula es la unidad básica de todos los tejidos, ¿sí? ¿Se acuerdan de organización compleja? ¿Cómo decíamos? Conjunto de células, tejidos, conjunto de tejidos, órganos, y conjunto de órganos, sistemas, ¿verdad? Y después viene el individuo, nosotros. Yo estoy formada por diferentes tipos de sistemas. Sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema circulatorio, ¿sí? Ese es el individuo ya. Iniciamos desde lo más simple, desde lo más básico, que es la célula. Célula, conjunto de células, tejidos, conjunto de tejidos, órganos, que puede ser tu cerebro, tu riñón, tu hígado, tu estómago, son órganos. ¿Y esos órganos qué van a formar? Van a formar sistemas, sistema digestivo, digamos, ¿no? Formarían el sistema digestivo, sistema respiratorio, ¿sí? Y todos esos sistemas, agrupación de sistemas, van a formar ¿a quién? A individuos, o sea, nosotros, ¿verdad? Los seres humanos, los animales, aquellos seres vivos, ¿verdad? Por eso se dice que el ser humano, el ser vivo, es aquel que tiene una organización compleja, que viene desde lo simple hasta lo más complejo. Y aquí las características de la célula animal nos dice, la célula es la unidad básica de todos los tejidos. Claro, conjunto de células va a formar tejidos y órganos de organismo de reino animal. Y se encarga de las funciones vitales e indispensables para la vida. Claro, estas funciones son indispensables para nuestra vida, para continuar con nuestras actividades diarias, ¿sí? De su nutrición y su reproducción. Bueno, aquí vemos una célula animal, ¿sí? Esta es una célula animal. Miren su forma, chicos. Una forma redondeada. Esta es una célula animal, como pueden ver, ¿sí? Célula animal. Y quiero que se acuerden las partes de la célula que dije anteriormente. ¿Cuáles eran? La membrana plasmática, número 1, membrana plasmática. La otra, ¿cuál sería? El citoplasma. Este medio gelatinoso es el citoplasma, chicos. El citoplasma. Y dentro del citoplasma, ¿qué encontramos flotando? Ah, bueno, podemos encontrar mitocondrias. Esta es una mitocondria. Podemos encontrar, ¿qué más? El aparato de Golgi. Podemos encontrar ribosomas, diferentes organelas. Y todas estas organelas son las que están flotando en el citoplasma. ¿Y aquí más encontramos? Al núcleo. Miren, chicos, este es el núcleo. Y el núcleo tiene su nucleolo, ¿sí? Esta bolita pequeña es su nucleolo, ¿sí? El núcleo tiene su membrana nuclear. Esta de acá es su membrana, ¿sí? Entonces, como pueden ver, la célula tiene sus partes, 3 partes fundamentales, y también tiene sus organelas. Y aquí estamos viendo un ejemplo de una célula animal, ¿sí? Esta es una célula animal. Continuamos. Bueno, vamos a conocer aquellas partes fundamentales de la célula que se ha hablado. En este sentido, la célula animal ejerce todas las funciones vitales y todas ellas se caracterizan por poseer las siguientes partes. ¿Cuáles son las siguientes partes? Membrana celular o membrana plasmática, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que la membrana plasmática es la que envuelve a la célula? Es esta de aquí. Esta rosa es la membrana plasmática. Es una barrera de protección. Le da forma a la célula y también, ¿qué cosa permite esta membrana plasmática? Permite el ingreso y salida de sustancias. O sea, puede ingresar sustancias, pero sustancias que ella selecciona que va a necesitar, ¿sí? Cualquier sustancia no ingresa. El ingreso de sustancias y como también va a haber una salida de sustancias que son tóxicas para la célula, ¿sí? La célula elimina sustancias por medio de la membrana plasmática o membrana celular y también permite el ingreso de sustancias. Esta sustancia va a ingresar a través de esta membrana, ¿sí? Esa es una de las funciones de esta membrana plasmática, ¿sí? Y acá está, hacemos un zoom a esa membrana y esta membrana es esta de acá, ¿sí? Esta es una porción de la membrana plasmática. Esta de aquí es la que está expuesta hacia el exterior y esta de aquí abajo es la que está mirando hacia el citoplasma, ¿sí? Hacia el interior. Como puedes ver, aquí está la membrana plasmática, es una formación de una bicapa lipídica, mira, esta es una capa y esta es una segunda capa, ¿sí?
Por eso dice bicapa, o sea, dos capas, ¿sí? Bicapa lipídica, la cual está formada ¿de qué está formada la membrana plasmática? Está formada principalmente de fosfolípidos. Chicos, estas bolitas azules que tienen colitas, esto de aquí se llama fosfolípido, ¿sí? Son fosfolípidos que forman esta bicapa. Y también está formada ¿de qué? De proteínas. Miren, esto de aquí es una proteína total. También hay proteínas periféricas. La que está en el borde, esta de aquí, es una proteína periférica, y la que cruza las dos bicapas, las dos capas lipídicas, es una proteína total. Como también puede tener colesterol, diferentes otras sustancias, ¿no? Ya, entonces vamos a leer juntos, ¿ya? La membrana celular o membrana plasmática es una envoltura de la célula que lo separa del medio externo y es semipermeable. Claro, lo separa del medio externo. Imagínate la célula, ¿ya? Vamos a imaginarnos a un huevo de gallina, ¿ya? Eso va a ser nuestro ejemplo, esta es nuestra célula. La cáscara va a ser esta membrana celular o membrana plasmática, ¿ok? Entonces, ¿esta cáscara qué hace? Le separa del medio externo, ¿sí? A todo el contenido que está dentro del huevo, ¿sí? Esa sería tu célula. Separa del medio externo. Y esto es semipermeable, o sea, que permite el ingreso de ciertas sustancias que la célula va a necesitar. Cualquier sustancia no ingresa, ¿sí? Va a ingresar a sustancias que ella va a necesitar, ¿sí? Ahora, ya conocimos que es la membrana plasmática. Ahora nos vamos al citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? Como te dije desde el inicio, el citoplasma es ese medio gelatinoso, ese medio en el cual van a estar los organelos flotando, ¿sí? Es un medio donde también hay nutrientes, claro, los organelos necesitan esos nutrientes. Hay nutrientes y como tal hay organelos, como les dije anteriormente, en el citoplasma. Vamos a conocer cuál es el citoplasma, ¿sí? Ah, y dentro de la célula también encontramos ¿qué cosa? El núcleo. ¿Se acuerdan que les dije? El núcleo es aquel director, es el cerebro de la célula, ¿sí? Es el que organiza todas las funciones que va a realizar la célula, ¿sí? Acá vemos, el núcleo es este de acá, chicos. El núcleo celular, lugar donde se encuentra el nucleolo. Claro, en este núcleo vamos a encontrar dentro el nucleolo. Y el nucleolo va a tener la función de ¿qué? Que va a formar ribosomas, ¿sí? Ribosomas son aquellas estructuras medio redondeadas, ¿sí? Que están formadas por proteínas y ARN, ¿sí? Ese es un ribosoma. Y este ribosoma tiene la función de hacer síntesis de proteínas. ¿Qué significa síntesis de proteínas? ¿Qué va a ser la formación de qué? De proteínas. Síntesis. Síntesis es formación, ¿sí? Entonces encontramos el núcleo celular también dentro de la célula, que es el cerebro de la célula, el que indica qué funciones va a realizar esta célula, qué van a hacer sus organelos, y dentro del núcleo celular también encontramos, ¿qué cosa? El material genético. Este material genético está en forma de ¿qué? De cromosoma, ¿sí? Este es un cromosoma, por ejemplo, pueden ver acá. Y también dentro de la célula animal, ¿qué encontramos? Encontramos los lisosomas. ¿Qué son los lisosomas? Los lisosomas son aquellos organelos que están en el citoplasma, ¿sí? En ese medio gelatinoso están flotando los lisosomas y contienen enzimas digestivas, ¿sí? Estas enzimas son las que van a degradar para poder digerir el alimento que va a ingresar a la célula, ¿sí? Este citoplasma tiene tres funciones. ¿Cuáles son? Reciclaje de estructuras en desuso, ¿sí? Digestión de patógenos. También va a consumir aquellos patógenos, aquellos microorganismos que van a producir enfermedades a las células, ¿sí? Y descomposición de moléculas. Entonces, chicos, nuestros lisosomas son muy importantes, ¿sí? ¿Por qué? Cuando ingresa un material patógeno dentro de nuestra célula, por ejemplo, el coronavirus, digamos, ha ingresado en nuestra célula, ¿sí? Ingresó. Entonces, estos lisosomas tienen esa función. ¿De qué? De poder digerir ¿qué cosa? Este material patógeno, esto que nos produce enfermedades. Pero lamentablemente, este virus tiene un ARN muy potente, ¿sí? Entonces, es por ello que es difícil conseguir esta vacuna, para que pueda contrarrestar, pueda destruir este patógeno, ¿sí? Porque este patógeno se ha metido dentro de la célula, está dentro de la célula. Entonces, ingresa dentro de la célula y comienza a destruir todo lo que está dentro de la célula. La destruye y es por eso que nosotros nos enfermamos rápidamente. O sea, aprovecha los nutrientes que hay dentro de la célula para poder ella replicarse. Este virus se replica dentro de la célula, ¿sí? Aprovecha todos estos nutrientes. Entonces, ¿qué sucede? Al momento de que nosotros vamos a ponernos una vacuna, ahí recién vamos a poder nosotros estar inmunes a aquel virus, porque nuestro sistema inmunológico, ¿qué va a hacer? Al momento que te ponen la vacuna, ya reconoce, ¿sí? Reconoce la estructura de este virus y sabe cómo defenderse ante ello. Pero cuando no lo reconoce, cuando no lo tiene, no lo ha reconocido, el sistema inmunológico, no hay forma de que se pueda defender
a menos que nuestras defensas estén, como dice, estés bien alimentado, tengas todo tu sistema inmunológico con buenas defensas, ahí sí nosotros podemos sobrevivir hasta este virus, ¿verdad? Pero mientras tanto, si tenemos las defensas bajas, no podemos, ¿sí? Es por ello que es necesaria una vacuna para contrarrestar esta epidemia que estamos pasando, esta pandemia prácticamente. ¿Sí? Entonces, como te das cuenta, es muy importante conocer a la célula, qué funciones tiene y cómo trabaja nuestro organismo, porque somos seres vivos, tenemos que saber cómo es este trabajo, cómo es la vida, cómo se da. Es muy importante, chicos. Entonces ya conocemos qué son los lisosomas, que son organelo citoplasmático, que está en el citoplasma, está flotando en el citoplasma, ¿verdad? Y que realiza funciones. ¿Cuáles son esas tres funciones? Reciclaje de sulfuros en desuso, digestión de patógenos y descomposición de moléculas. También descomponen moléculas, los lisosomas. ¿Qué más? Tenemos a los famosos centriolos. Sí, los centriolos están presentes ¿en dónde? En las células animales, ¿sí? Estos centriolos son estructuras celulares cilíndricas compuestas por agrupaciones de microtúbulos. Miren, chicos, estos son centriolos, ¿sí? Están compuestos por microtúbulos. Microtúbulos, ¿sí? Su propio nombre lo dice, son pequeños tubitos, ¿sí? Y están compuestos por una proteína llamada tubulina, ¿ves? Es un poco más fácil de acordarse, ¿no? Microtúbulos que están formados por proteínas llamadas tubulinas, ¿sí? Que se encuentran en la mayoría de las células eucariotas. Claro, están en las células eucariotas. Estos microtúbulos, estos centriolos tienen una función de formar cilios y flagelos, ¿sí? ¿Qué son los flagelos? Los flagelos son aquellas estructuras que permiten que la célula pueda movilizarse. ¿Se acuerdan del espermatozoide? Bueno, el espermatozoide también es una célula. Las neuronas también son células, ¿sí? El óvulo también es una célula. Entonces, el espermatozoide, cuando quiere hacer el proceso de fecundación, tiene que pasar, tiene que deslizarse, tiene que moverse. ¿Y con qué se mueve? ¿Con qué se desliza? Con su colita. Esa colita que tiene se llama flagelo, ¿sí? Le ayuda a la locomoción, desplazamiento. Este flagelo está formado ¿de qué? Esa es una función de los centriolos. ¿Formar qué cosa? Flagelos, ¿sí? Es muy importante también los centriolos, conocer sus funciones. Continuamos. Ahora sí, ya terminamos la célula animal, ¿sí? La célula animal es aquella que presentaba lisosomas, presentaba centriolos, microtúbulos, ¿sí? Esa célula animal presentaba membrana y todo ello, ya que vimos anteriormente. Ahora vamos a ver qué es la célula vegetal. Bueno, la célula vegetal es un tipo de célula eucariota, claro está. Animal también es eucariota, vegetal también es eucariota. ¿Se acuerdan del primer mapa conceptual que vimos? ¿Sí? Que compone los tejidos vegetales, como su propio nombre dice, célula vegetal, tejidos vegetales y los organismos que conforman el reino plantae, ¿no? O sea, el reino de las plantas, ¿verdad? Dentro de las plantas, ¿quiénes están? También pueden estar los helechos, ¿sí? Diferentes tipos de plantas, ¿sí? Entonces, células vegetales, aquí vemos el ejemplo de una célula vegetal. Como puedes ver, como te dije, las células vegetales tienen formas prismáticas, formas así, pero no redondeadas como las células animales, ¿no? Tienen formas prismáticas, formas hexagonales, en este caso vemos una forma medio cuadrada, ¿sí? Entonces, así es como se ve en el microscopio, ¿sí? Una célula vegetal lo puedes ver de esa forma, ¿sí? Y mayormente nosotros lo reconocemos por ese color que tiene, ¿no? Ese color verdecito, ¿no? Propio de las células vegetales. Y lo que me llama la atención en esta imagen, como pueden ver a mí, me llama bastante la atención cuando yo comencé a estudiar biología y vi una célula vegetal, es que tiene esta coloración, como te digo, que es fácil de reconocer cuando tú... ¿cómo trabajas en el laboratorio? Te dicen, el siguiente día tiene clase de botánica, ¿sí? Botánica de plantas, y nos dicen, chicos, tienen que traer una muestra de una hoja cualquiera de una planta, traes y cortas un pedacito con un gilet, pones en una lámina, ¿sí? Una lámina, haces una serie de procesos en la cual aplastas esa célula, ese pedazo de la hoja, que trajiste una pequeña lámina bien delgadita, y pones un poco de agua, un portaobjetos, y llevas al microscopio. Observas y vas a poder ver las células que presenta ahí. Vas a poder ver sus cloroplastos, vas a poder ver la pigmentación y qué estructuras tienen, ¿sí? Es muy bonito y muy interesante cuando tú lo puedes ver, ese organismo en sí, ¿sí? Continuamos. Entonces, ya conocemos a la célula vegetal, qué forma tiene, cómo es, ¿sí? Y vamos a conocer cuáles son sus organelas, que a diferencia de las células animales, ¿sí? Vamos a ver cuáles son esas organelas. Chicos, miren aquí. Acá hay una célula vegetal, ¿sí? Como puedes ver, lo reconoces ¿por qué? Porque tiene una forma prismática, ¿sí? Y sobre todo, ¿por qué? Porque tiene sus vacuolas. Mira esto. Estas bolsas que tú ves acá son vacuolas, ¿sí? En esta vacuola almacena ¿qué cosa? Almacena agua, ¿sí? Va a almacenar agua, ya que es una célula vegetal, necesita como reserva ¿qué cosa? Agua. Entonces, va a almacenar agua, ¿sí? Y como tal, también puedes reconocer una vacuola
porque tiene esta forma, y una célula vegetal se reconoce porque presenta pared celular, ¿sí? Presenta pared celular. Chicos, esta estructura gruesa es su pared celular. La célula vegetal presenta pared celular, o sea, más gruesa que la célula animal, ¿sí? Esta pared celular, imagínate que es como tu cuarto, ¿sí? Que es duro, así es la pared celular de la célula vegetal, ¿sí? Y también presenta su citoplasma, ¿sí? Donde están ahí las organelas flotando, presenta su mitocondria, ¿sí? Presenta su retículo endoplasmático, su núcleo, toda célula eucariota va a presentar núcleo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Su cloroplasto. Una de las características diferentes entre célula animal y célula vegetal es que la célula vegetal presenta los cloroplastos, ¿sí? Estos cloroplastos tienen una función muy importante, hacer la fotosíntesis. ¿Y qué es la fotosíntesis? Es el proceso en el cual la plantita que tú tienes, esas plantitas que tienes en tu jardín o en tu cuarto, esas plantitas, ¿qué cosa hacen? Absorben energía luminosa y la transforman ¿en qué? En energía química, ¿sí? Ellos hacen este tipo de digestión autótrofa, absorben energía luminosa, o sea, energía del sol, ellos lo absorben y ¿qué cosa? Lo transforman en energía química para ellos, en glucosa para ellos, en lo que ellos necesitan. Así es como se alimentan las plantitas, ¿sí? Y ahora, es muy importante que tengas plantas en tu casa. Es muy importante. ¿Por qué? Porque estas plantas a nosotros nos brindan ¿qué cosa? Oxígeno. Ellas absorben CO2 del medio, estos contaminantes CO2 que botan los carros, las fábricas, ellas los absorben ¿y qué? Y lo transforman ¿en qué? En oxígeno, ¿sí? Y lo transforman en oxígeno. Y eso lo hacen en el día. Pero en la noche, ¿ellas qué cosa hacen? Absorben oxígeno y liberan CO2, liberan esta sustancia tóxica. Por eso tienes que tener mucho cuidado si en tu cuarto tienes una plantita, ¿sí? O tienes mayor cantidad de plantas en tu cuarto. ¿Por qué? Porque estas plantas botan CO2 en la noche y tú estás durmiendo y estás respirando y vas a respirar este CO2 y te vas a contaminar. Por eso las plantitas deben estar fuera de tu cuarto, no dentro de tu cuarto, porque te pueden intoxicar también ellas, ¿sí? Hay que tener también mucho cuidado, ¿sí? Igual como tiene sus beneficios, también tiene sus contras. Es bueno tener las plantas, sí, pero fuera de nuestro cuarto, ¿sí? No dentro, porque nosotros vamos a respirar, cuando estamos durmiendo, vamos a respirar el CO2 que ella va a eliminar, ¿sí? Porque acuérdate que en la noche la planta absorbe oxígeno y libera CO2, ¿sí? Pero en el día absorbe CO2 y libera oxígeno, ¿sí? Entonces, continuamos. Ya tenemos a las plantas y vamos a hablar de quién. De la vacuola. Como te dije, este grande de aquí que almacena líquido se llama vacuola y tiene una membrana que se llama tonoplasto, ¿sí? Las vacuolas son pequeñas vesículas, se llama vesículas cuando tiene esta forma redondeada, forma esférica, ¿no? De las células de los hongos y las plantas, ¿sí? Que permiten almacenamiento de ¿qué? De distintas sustancias, como puede ser azúcares o agua. La función diversa de vesículas les permite ¿qué cosa? El desarrollo de las vacuolas, cuyo contorno se encuentra delimitado mediante la membrana plasmática. Chicos, como les dije, esta es una vacuola que tiene ¿qué cosa? Adentro que almacena, almacena agua y como, ¿qué te dice también? Azúcares, ¿sí? ¿Sí? Almacena agua y azúcares y tiene una membrana que se llama tonoplasto. Esta membrana le delimita ¿con qué? ¿Con qué delimita? Con el citoplasma, ¿sí? Esta de acá es el citoplasma y esta es su membrana de la vacuola. A eso se refiere esta estructura, ¿sí? Esa es la famosa vacuola. Tú vas a encontrar más grande. La célula animal tiene vacuolas, sí tiene, pero son pequeñas y son numerosas. En cambio, la célula vegetal tiene unas vacuolas inmensas. Entonces, es ahí como tú diferencias una célula animal de una célula vegetal. La célula animal tiene vacuolas pequeñas y numerosas. Caso de la célula vegetal tiene unas vacuolas inmensas, grandes. Como puedes ver aquí en imagen, la vacuola está inmensa, grande, casi en la mayor parte de la célula, como puedes ver ahí, ¿sí? Continuamos. Ahora vamos a ver de los cloroplastos, ¿sí? ¿Te acuerdas que dije que la principal función es, ¿qué cosa? Realizar la fotosíntesis, ¿no? ¿Se acuerdan? En las plantitas. Entonces, los cloroplastos son organulos de células vegetales, propias de las células vegetales. Solamente vas a encontrar cloroplastos en células vegetales, no en células animales. Son propios de células vegetales, ¿sí? Y en las algas verdes que se encuentran a llevar a cabo la fotosíntesis. ¿Qué dije de fotosíntesis? Era aquel proceso en el cual las plantas convierten la energía luminosa en energía química. O sea, ellas atrapan energía del sol y la convierten en energía química, ¿ya? Y este proceso se llama fotosíntesis, ¿sí? Es muy importante que se dé la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque esto le da a la planta, ¿qué cosa? Nutrientes. La planta necesita nutrientes para continuar su ciclo de vida, ¿sí? Ajá.
y se encuentran en grandes cantidades y sus tamaños son variables, por lo general son ovalados o esféricos. Se refiere a cómo es el tamaño de los cloroplastos. Puede ser ovalados o esféricos, ¿sí? Ya que vemos un cloroplasto que presentan sus partes, ¿sí? Tiene su estroma es el medio de aquí, su estroma, tiene su tilacoide, espacio de intermembranas, membrana interna, membrana externa, su grana, su estroma. Sí, chicos, nosotros vamos a ver un solo capítulo solamente de fotosíntesis y vamos a aprender todas estas partes y vamos a ver cómo es este proceso de fotosíntesis, famoso proceso de fotosíntesis que siempre se dice y a veces es un poco complicado entenderlo, pero lo voy a hacer de una manera más fácil para que todos entiendan. Y el proceso de fotosíntesis es bien sencillo. Una vez que tú entiendes energía luminosa en energía química, hay una serie de pasos que tiene que seguir para transformarse en energía química. Entonces, ese proceso es llamado fotosíntesis, ¿sí? Ya. Entonces, lo que quiero hoy día es que aprendan cuál es la diferencia entre célula animal y vegetal. Es que la célula animal no presenta cloroplastos, la célula vegetal sí lo presenta, ¿ya? Y este cloroplasto, ¿por qué es importante? Porque la planta, gracias a los cloroplastos, ¿qué cosa realiza? La fotosíntesis, ¿sí? Listo. Eso es para que aprendan hoy día. La próxima clase ya vemos qué cosa es la fotosíntesis, ya más adelante. Ahora, como les dije, la célula vegetal es aquella que va a presentar una pared gruesa, ¿sí? Porque ya que está expuesta al medio externo, ¿sí? Necesita una pared gruesa y esa pared le permite ¿qué cosa? Esa pared le permite protección y le da forma, ¿sí? Le da protección y le da forma. Ajá. Entonces, es una capa resistente y rígida que soporta las fuerzas osmóticas. Esta capa va a soportar aquellas fuerzas que la planta, por ejemplo, las hojas, acumulan agua, ¿verdad? Y tienen agua. Entonces, no va a permitir que la hoja se reviente por la cantidad de agua, ¿sí? O que esta hoja se deshidrate demasiado, ¿sí? Entonces, esta pared celular es muy importante para las plantas, por eso que es rígida, resistente. Aparte de ello, las plantitas tienen una lámina, así como tú forras tu cuaderno con una lámina, con un vinifán, las plantitas también tienen su vinifán, que se llama cutícula. Esta cutícula es aquella que cuando tú echas agua a tus plantas, te vas a dar cuenta que no la moja totalmente, ¿verdad? Que a veces está goteando la hojita. Es porque este vinifán, llamado cutícula en las plantas, ¿qué cosa? Le reviste, ¿sí? Como también que protege, no medio aceitoso es, que no permite que el agua moje totalmente a la planta, ¿sí? Y tú sabes que la planta absorbe la savia, absorbe el agua por medio de ¿quién? De las raíces, no necesariamente de las hojas, ¿sí? Ella necesita que moje sus raíces, no sus hojas. Entonces, continuamos. La pared celular es una capa resistente y rígida que soporta las fuerzas osmóticas y el crecimiento y se localiza en el exterior de la membrana plasmática. Claro, afuera, ¿no? Tienes aquí la célula, ¿sí? Acuérdate, esta es la célula, ¿ya? Dentro que hay núcleo, al borde del núcleo, citoplasma. ¿Quién cubre el citoplasma? Membrana plasmática. ¿Y quién cubre la membrana plasmática? En el caso de célula vegetal, la pared celular, ¿sí? ¿Entiendes? Por eso te dice acá, y se localiza en el exterior de la membrana plasmática. Membrana plasmática, y encima va a venir una pared, para darle más resistencia, la pared celular, ¿sí? En la membrana plasmática, en las células, ¿en quiénes está la pared celular? En las células de las plantas, en los hongos, en las algas y las bacterias. Las bacterias también tienen esta pared celular, es muy importante, claro. ¿Por qué las bacterias tienen esta pared celular? Cuando ingresa una bacteria a tu organismo, digamos el bacilo de Koch, que te causa la tuberculosis, o otro tipo de bacteria que puede ingresar, ingresa a tu organismo, entonces esta bacteria tiene esta pared celular. ¿Qué cosa le permite esta pared celular a la bacteria? Que cuando tú consumas o cuando tú te den tu medicamento, tu receta médica y tú comienzas a tomar las pastillas, esta pared celular a la bacteria, ¿qué cosa le hace? La bacteria se protege gracias a esta pared celular, ¿sí? También está presente en las bacterias, ¿sí? Y si tú no consumes tus medicamentos de acuerdo a como te ha indicado el médico, esta bacteria va a reconocer, gracias a su pared celular, va a reconocer qué tipo de químico estás consumiendo para combatirla y ya no va a hacer efecto. Por eso es necesario consumir, como te dicen, ¿no? Cada 8 horas por 5 a 6 días, ¿no? Te dice un medicamento, ¿sí? No es de consumir 2 días y me siento bien, no. Es consumir tal cual como te indica el médico, ¿sí? Porque estas bacterias van a reconocer y ya no va a ser tan eficaz el medicamento, ¿sí? Pues hay que consumir como lo dice y de acuerdo a ello ya la bacteria podemos eliminarla, ¿sí? Entonces, vemos que la pared celular está presente ¿en dónde? En plantas, en hongos, en algas, en bacterias y en arqueobacterias, también arqueobacterias, ¿sí? Continuamos. Chicos, aquí tenemos la tarea
Solo les he dejado 5 preguntas. Sí, lo pueden presentar hasta el viernes a las 4 de la tarde. Y si lo presentan hoy día, mejor, ¿ya? Entonces acá tienes la tarea, ¿qué es la célula? Y pondrías, ¿no? La célula, ¿qué es? Unidad fundamental de todo ser vivo, ¿verdad? ¿Qué es la pared celular? ¿Y quiénes lo presentan? ¿Ya? Eso hemos hecho hace poco, así que se tienen que acordar. ¿Qué son las vacuolas? ¿Qué es la principal función del cloroplasto? ¿Qué hablábamos de las plantitas? ¿Qué cosas hacían? Captaban la energía luminosa y lo transformaban en energía química. ¿Cómo se llama eso? Ya. Nombre 3 diferencias en célula animal y vegetal. Ya. Tienes que decir qué presenta la célula animal, qué presenta la célula vegetal y por qué son diferentes esos dos, ¿verdad? A ver, un ejemplito podría ser qué cosa. La célula animal, ¿qué presenta? Presenta cloroplastos. Y la célula vegetal, no, perdón, la célula vegetal, ¿qué presenta? Cloroplastos, ¿sí? Y la célula animal no lo presenta. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy, chicos, ¿sí? Y no sé si tengan algunas dudas, me pueden preguntar. ¿Tienen algunas dudas? No sé. Pueden responder si tienen algunas dudas. Ya, chicos, entonces terminamos. Esta sería todo de día de hoy, nuestra clase de la célula, ¿ya? Nos vemos la próxima clase, día jueves, que nos toca biología. Pueden presentar la tarea hasta el viernes 4 p.m., como les dije anteriormente. Viernes 4 p.m. presentan la tarea, ¿sí? Si tienen cualquier duda, pregunten ahora. Pregunten, activen su micrófono, pregunten, porque el micrófono está activado acá. Pueden preguntar. Ya. Listo, entonces. Quedamos ahí, chicos. Cuídense, nos vemos la próxima clase.